Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la potencia del Espíritu Santo estén con todos y cada uno de ustedes en esta mañana. Vamos a hablar de algo que necesitamos en estos tiempos difíciles. Dice la palabra de Dios que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Debemos andar con sabiduría, con prudencia, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y mismo siendo personas sabias, entendidas en la voluntad de Dios, pasamos por momentos difíciles, donde necesitamos de esa paz que sobrepasa todo el entendimiento. Dice la palabra del Señor así, Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre amado, bendito Dios, gracias por este momento especial, donde tu pueblo va a ser nutrido de tu palabra, donde cada corazón va a tener claro dónde y con quién podemos apoyarnos, a quién debemos depositar nuestras cargas y quedar aliviados. Necesitamos de esa paz interior. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Antes de hablar de la paz que sobrepasa todo el entendimiento, yo tengo que hablar de la paz con Dios, que se establece justamente cuando nosotros nos convertimos, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, y cuando entendemos que Él pagó el precio de nuestro rescate y nosotros nos bautizamos y participamos, somos copartícipes del sacrificio de la cruz, muriendo y resucitando con Él por medio del bautismo. Y recibimos el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Entonces, estamos en paz con Dios, pero la paz de Dios es sentida por los creyentes. A diferencia de la paz con Dios, esa paz de Dios no viene solamente a través de la fe, porque la paz de Dios viene a través de la fe, no es por mérito propio, sabemos que es por gracia, por medio de la fe. Pero esa paz necesitamos en nuestro interior, esa paz que a veces sobrepasa todo entendimiento. Y necesitamos que crezca en nosotros esa paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento. ¿Y qué es esa paz? El libro de Filipenses es interesante, pero Pablo apóstol comenzó una nota de agradecimiento por la iglesia de Filipos, que le había enviado a Pablo algunas cosas necesarias para él en su arresto. Pablo no era ajeno al dolor y al sufrimiento, y en situaciones muy desesperantes. Él era un hombre quebrantado en dolores, en sacrificios, en luchas. Y vemos que asombrosamente en esa carta donde él está en prisión, en muchos momentos dice: regocijaos en el Señor siempre, regocijaos en el Señor, con gozo, con alegría. Entonces, las cartas que escribió, las escribió para aclarar las cosas que confundían a los primeros creyentes, a las primeras iglesias cristianas, para ayudarlos entonces a que se alejen de la tradición religiosa y ellos abracen la esperanza en Jesucristo. Entonces, esa esperanza que nadie podría ganar por su propia fuerza, por su propia voluntad. Entonces, el propio Pablo, que tenía esa paz interior, él fue perseguidor de la iglesia. Y sabemos que si fuese por mérito, él no tendría mérito para alcanzar esa paz, ni siquiera la paz con Dios. Y más difícil todavía la paz que sobrepasa
el entendimiento, la paz de Dios. Entonces, la paz de Dios es lo opuesto a la ansiedad. La paz de Dios es la tranquilidad que viene cuando los creyentes encomiendan todas sus preocupaciones a Dios en oración y no se preocupan más por ellas. El Salmos 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Pablo conocía esta paz. Escribió a los filipenses: la genuina esperanza y paz de Pablo en Cristo es evidente. A pesar de su pasado como perseguidor de la iglesia, él tenía esa paz y podía transmitirla al pueblo. Él decía a los filipenses en el capítulo 4, versículos 4 y 7, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El versículo 7 nos da la consecuencia de ponerlo todo delante de Dios en oración y en acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese es el resultado de confiar en el Señor, de depositar nuestras cargas en Él. Es bendito el hombre que confía en el Señor y que pone en Él su esperanza, sin mirar las circunstancias que muchas veces nos golpean muy fuerte. Y estamos abatidos y estamos preocupados. Entonces dice Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El salmista David dice que el creyente que pone su amor en la ley del Señor, en su palabra, entonces pasa a confiar en el Señor, pasa a creer en Él, pasa a obedecerle a Él. Y ese hombre que ama la palabra, porque amar la palabra significa obedecerla, entonces será como ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Por eso el salmista dice en el Salmo 1, versículos 2 y 3, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Usted percibe que esto no es un asunto teórico, académico, este es un asunto práctico. Usted obedece a la palabra, cree lo que Dios escribió y deposita sus cargas en Él. Confía en Él como el proveedor, como aquel que lo va a sacar de la miseria, de la pobreza o de la fatiga donde usted está metido. No podemos, dentro de la capacidad natural, entender ese amor de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento. Él está cerca de nosotros, Él nos protege, Él guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Por qué? Muchas veces somos tentados a pensar, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué me suceden estas cosas? Si yo soy un justo, si soy un creyente, ¿por qué tengo que pasar por esta dificultad? Su mente es guardada y sus caminos son guardados por causa del amor del Señor. Nadie ni nada puede alcanzar a robarnos esa paz que el Señor nos da cuando confiamos en Él, cuando dependemos de Él, porque estamos sellados como suyos. Él es nuestro Padre Celestial. Él guarda nuestros corazones y controla nuestras emociones y nuestros propósitos. Somos creados por Dios y garantizados en no fallar, porque Él nos va a acompañar para que cumplamos ese propósito. Habrá paz seguro en nuestro interior, cualquiera que fuera la situación. Ya pasemos luchas, ya pasemos pruebas, ya estemos padeciendo alguna enfermedad, habrá paz en nuestro interior porque confiamos en Él. Esa paz, esa tranquilidad se encuentra cuando nos ponemos a sus pies.
Entonces, y con humildad y expectación esperamos que Él se mueva, porque nosotros somos incapaces en esas situaciones muchas veces de hacer algo. Mismo cuando no lo sentimos, sabemos que Él está trabajando. Él está presente, Él escucha y ve y está haciendo algo, aunque parece que muchas veces Él no está junto a nosotros. Salmos 46, versículo 10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. La pregunta entonces, pastor, es interesante lo que usted está hablando, pero ¿cómo obtenemos esa paz que sobrepasa todo ese entendimiento? Romanos 5:1 dice: así que ya que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo, Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Después de reconciliarnos con Dios, después de restablecer la comunión con Dios, viene el proceso de adquirir esa paz de Dios en nosotros. Entonces debemos orar, practicar las Escrituras para experimentar el poder de Dios. No hay otra manera. Entonces, por eso que muchas veces las personas más experimentadas en dolores, en pruebas, son las que tienen más paciencia, las que se mantienen firmes. ¿Por qué? Porque tienen la confianza en que el Señor está en las pruebas, en las luchas, en las necesidades. Cada seguidor de Cristo posee esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero muchas veces nos distraemos por las circunstancias. Las circunstancias nos golpean y nos hacen mirar más al problema que al Señor. Mirar más la dificultad, la vemos tan grande y no vemos la grandeza de nuestro Padre que lo puede todo si Él lo quiere. ¿Sabe? Cuando Jesús murió en la cruz, derrotó la muerte y eliminó la consecuencia de vida por nuestros pecados. El velo del templo se rasgó. ¿Y eso para qué? Para que nosotros como sacerdotes también podamos entrar al lugar santísimo y a experimentar esa comunión con Él. ¿Sabe? El sacrificio de Jesús fue sobrenatural, como lo es la paz que fluye a través de cada seguidor de Cristo que confía en Él. Entonces, recuerden cómo Él nos ha dado su paz. Él tiene el Espíritu Santo dentro de nosotros. San Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amados, Él no está limitado a un cuerpo físico que lo confina a un lugar o a una persona a la vez. Él está en todos nosotros, en todos ustedes como familia, en todos nosotros como iglesia. Está en cada uno de nosotros. Entonces, todo el pueblo tiene el Espíritu Santo y puede entonces manifestar que somos un pueblo bendecido por Dios. Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe, mis amados? Pablo oró a los efesios acerca de la fuerza que encontramos en Cristo. No creo que nadie pueda describirlo mejor que su mano divinamente inspirada. Efesios 3, 14, 21 dice: por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que conforme a las riquezas de la gloria os conceda ser fortalecidos con el poder de su Espíritu en vuestro interior, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, tengáis fuerza para comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y para conocer el amor de Cristo que supera todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, a aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Para Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabe? Esa pasión que tenía Pablo en los escritos son todavía palpables.
Él estaba en paz en cualquier circunstancia. Él llevaba una paliza como la que llevó antes de ser preso en Filipos. Y usted ve que estaba cantando, alabando al Señor, porque había gozo en su corazón. Porque la paz no dependía de lo que él veía ni de las circunstancias. La paz venía de su fe en Cristo Jesús, su pronto auxilio cuando nosotros necesitamos. Dios es nuestro Padre y Él es nuestra fuente de provisión. Usted tal vez está pasando por alguna necesidad, tal vez tenga algo muy difícil de superar, pero no se olvide, usted tiene un Padre que es todopoderoso. Jesús fue y será el Dios inmutable. Él supera el tiempo, el espacio en todas partes y Él todo lo sabe. La paz que encontramos en Él se esconde, se concede a cambio de nuestra sumisión, de nuestra dependencia de Él. Entonces, de su autoridad y su control. Dependamos del Señor, aprendamos a depender del Señor. Saben, mis amados, nuestro propósito en la tierra son muchas veces dependientes de las circunstancias y de las situaciones. Nuestro propósito en la tierra está en la esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo. ¿Sabe? En la promesa que Él ha dicho que mismo que pasemos momentos difíciles, vamos a estar en un lugar privilegiado, un lugar donde no habrá dolor ni sufrimiento, donde vamos a tener la paz continua y no dependeremos de las circunstancias más. Entonces, por eso, mis amados, en este tiempo que tenemos aflicciones, porque nadie se va a librar de las aflicciones, tampoco los creyentes nos vamos a librar de las aflicciones, dice, echad vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sabe cuántas veces nosotros tenemos esa experiencia? Yo por lo menos muchos momentos críticos he llevado en mi vida, algo desastroso, cuando yo pienso, ¿será que a alguien puede haber pasado por situaciones más difíciles que las que yo pasé? Yo analizo en la congregación y sabe, a veces no reconocemos que todos pasamos, pero yo creo que soy un hombre experimentado en dolor, en sufrimiento, en quebranto. Perdí lo más precioso que podía haber perdido, mi hija. ¿Sabe? He experimentado montones de momentos críticos, peligros de muerte, de enfermedades, parada cardiorrespiratoria, con choque anafiláctico, cirugías pecho abierto, entonces pérdida de padre, pérdida de la madre, que son cosas naturales y todo más, pero pérdida de una hermana, pérdida de un sobrino, pero pérdida de otro sobrino, pérdida de cuñado, de otro cuñado. Entonces ve usted, pérdida, muerte. ¿Y cómo mantengo el gozo, la felicidad? El Señor, porque debería ser un hombre triste, abatido, con tanto golpe en la vida. Pero no tengo esa tristeza en mi alma. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está conmigo, porque es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces, no tenemos que estar afanados por nada. Nada, ni ninguna preocupación tiene que alcanzar esa paz que sobrepasa todo el entendimiento. Porque dice Filipenses 4, 6, 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con toda acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo dice, no debemos afligirnos por nada estéis afanosos. El Señor nos dice, no se inquieten por nada, confíen en mí. Yo soy todopoderoso, yo soy su Padre, yo puedo suplir tu necesidad. No hay ninguna cosa tan difícil que yo no la puedo hacer. Y si permito, tiene un propósito para tu vida. Alégrate en el Señor. La aflicción no ayuda a la solución. El afán y la ansiedad son productos de nuestra incredulidad en relación a nuestra filiación como hijos de Dios. Padre es aquel que se preocupa por sus hijos y nosotros tenemos un Padre celestial.
Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Sabe? Muchas veces queremos algo y no lo tenemos porque no pedimos. Muchas veces nosotros pedimos, pero pedimos mal para nuestros deleites. Por eso no hay resultado. Usted está pidiendo por su necesidad, está tocando la puerta del Señor. ¿Cómo va a recibir si usted no pide? O está pidiendo mal, pidiendo cosas que no convienen para sus deleites. Entonces Santiago 4, 2, 3 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Sabe, mis amados? No vivimos un mar de leche, vivimos en un mundo donde tendremos aflicciones, donde peleamos las batallas y debemos terminar nuestra carrera y mantenernos firmes en nuestra fe. Miremos lo que esperamos, no aquello que vemos, porque lo que vemos es terrenal y lo que esperamos es espiritual. Es aquello que está incluido en la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ojalá que un día nosotros podamos decir como el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, 2 Timoteo 4, 7, 8, he peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel, ahora me espera la corona merecida que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida gloriosa. ¿Sabe? Lo que usted tiene que hacer es contarle sus necesidades a Dios. Y no se ponga solo a llorar. Está bien que lloremos pidiendo, pero dice que con acción de gracia debemos entregar las cosas. ¿Y eso por qué? Porque somos masoquistas. Alguien me dijo: pastor, yo no voy a hacer eso, no soy masoquista. Pero piense usted en la felicidad de saber que va a suceder. Eso es lo que lo motiva a la acción de gracia. Es saber que hay un Dios todopoderoso que responde su petición. Por supuesto, ¿sabe? Hay cosas que yo no puedo hacer, pero las cosas que no puede hacer, Él las hace. Él es todopoderoso. Si Dios lo quiere, Él lo hace. Si es bueno para nosotros, Él lo hace. ¿Sabe, mis amados? Qué bueno es hablar con Dios. Qué bueno es aprender a tener intimidad con Dios. Qué bueno es saber que nuestro peso, nuestra carga, a veces económica, a veces de salud, a veces de relacionamiento, podemos entregarle al Señor y esa paz que sobrepasa el entendimiento alcanzará nuestro corazón. ¿Sabe? Mi paz no comienza cuando veo la solución. Mi paz comienza cuando le confío mi problema a Dios. Preste bien atención, que esa frase sea un rema para su vida. ¿Sabe? Depositen en Él toda la ansiedad. Salmo 52, 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mis amados, mi paz comienza cuando yo transfiero mi problema a Dios. ¿Sabe? Acostumbro a decir, cuando yo estoy fatigado, cuando parece que no tengo más salida, le digo a mi esposa, que es la más íntima que tengo a mi lado, le digo: ¿sabe? Se ha metido un gran problema el Señor, porque hoy quiero entregárselo a Él. Ya no es mi problema, es problema de Él. ¡Wow! Por eso Pablo habla de esa paz que sobrepasa todo el entendimiento. ¿Sabe? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, cuanto más nos regocijamos, cuando más oramos, cuando más confiamos, cuando más dependemos, cuando más obedecemos, ¿sabe? Esa paz inunda nuestra alma. Que esa sea la paz para su corazón. Padre amado, bendito Dios, gracias por este momento especial. Sé que muchos están viviendo problemas, situaciones muy difíciles. Algunos, Señor, problemas de relacionamiento muy grave. Otros, Señor, problemas económicos. Hemos fallado y a veces hemos hecho actos indebidos y estamos endeudados. Estamos con presión económica. Otros
podemos estar enfermos, adoloridos, cursando enfermedades crónicas. Pero sabe, las cosas que nosotros no podemos, que los médicos no pueden, que las personas no podemos, hemos aprendido hoy que podemos doblar las rodillas y podemos confiar en usted, papá. Por eso, Señor, le entregamos nuestras cargas depositadas en usted, Señor, porque usted lo soporta todo. Usted es todopoderoso. Para usted, Señor, mi problema es café pequeño, es café chico. Señor, gracias, porque puedo estar gozoso, puedo estar alegre, confiando, y puedo cantar alabanzas y gozo de alegría con acción de gracia, porque sé que usted no me abandonará, porque sé que usted no me dejará, porque sé que usted no me desamparará. No conozco ni un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Bendigo a cada asistente que ha escuchado este mensaje en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.